Dios solo está llamando a aquellos que han sido predestinados para ser llamados y son llamados para algún trabajo especial. Entonces la iglesia ha sido llamada para un trabajo especial. ¿Cuál es? La mayoría de la gente en la iglesia no lo sabe. No saben para qué fueron llamados, piensan que son llamados para obtener salvación. Satanás es el gran obtenedor. Ustedes fueron llamados para dar. Este es el camino de Dios. Este es el camino de la ley de Dios. Amor es dar amor que fluye lejos del yo. The World Tomorrow. The Worldwide Church of God presents The World Tomorrow with Herbert W. Armstrong. Ladies and gentlemen, Herbert W. Armstrong. ¿Por qué una iglesia? ¿Cuál es la misión? ¿Por qué Jesucristo creó la iglesia? ¿Por qué necesitamos ir a una iglesia? ¿Y por qué no solo salvó a los individuos por ellos mismos? ¿Por qué necesitamos una iglesia con una organización? ¿Para qué es una iglesia? ¿Cuál es su propósito? El verdadero propósito y función de la iglesia simplemente no ha sido entendido. Y muy poca de nuestra gente en esta iglesia aún lo entiende. Jesús fue crucificado. Fue resucitado y estuvo 3 días y 3 noches en la tumba. Y entonces después de su resurrección estuvo por 40 días con sus discípulos. Bueno, ahora en Hechos, capítulo 1 y versículo 3. Hechos 1, versículos 2 y 3. A los apóstoles a quienes había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, les enseñó acerca del reino de Dios. Y después en aquellos 40 días después de su resurrección aún les estaba enseñando del reino de Dios. Jesús había ido por ciudades y aldeas predicando en las sinagogas enseñando del reino de Dios, en otras palabras anunciando lo que va a venir. Les guste o no, no tienen que estar de acuerdo con esto. No se requiere un voto o algo de este tipo. Bueno, llegamos entonces a lo que llamamos el día de Pentecostés, originalmente llamado el día de las primicias porque es la primera cosecha y pretende mostrarnos que Dios no está tratando de salvar ahora a alguien. Solo aquellos que Él está llamando para una responsabilidad especial, a una misión especial, y si Él los llama ahora no es para ser salvos, para obtener su salvación, es para dar algo por Él. Me pregunto cuántos de ustedes creen esto. Ustedes han sido llamados a un trabajo. Han sido llamados a una misión. Ahora entonces, quiero mostrarles qué misión es. Vayamos aquí al capítulo 4. Hechos 4, versículos del 1 al 3, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo, y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Vayamos ahora al versículo 18. Hechos 4, versículo 18. Y llamándolos, a Pedro y a Juan, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Fueron llamados delante de los fariseos y de los dignatarios. Y fue una cosa espantosa. Pasaron la noche en prisión. Ahora los apóstoles. La palabra apóstoles significa uno enviado. Los apóstoles son los únicos a quienes Cristo enseñó el mensaje y los envió con el mensaje. Cristo no llamó a otros a llevar el mensaje. A los que añadió a la iglesia no fue para que fuesen con el mensaje. Voy a demostrárselos en unos minutos. Dios los llamó para respaldar a los apóstoles. Ahora entonces, quiero que noten lo que hicieron. Dice entonces en versículos 21 y 22, y cuando hubieron amenazado a Pedro y a Juan los dejaron ir. Ahora, estaban un poco asustados, eran humanos, y de algún modo habían sido intimidados. ¿Y qué hicieron los apóstoles?
fueron a los miembros que Dios había añadido a la iglesia. Noten en el capítulo 4 ahora y, versículo 23, Hechos 4, versículos 23 y 24, y habiéndolos dejado ir fueron a los suyos, esto es la iglesia, y reportaron todas las cosas que los sacerdotes y los ancianos les dijeron. Y cuando oyeron levantaron su voz hacia Dios de común acuerdo. Noten que estaban de acuerdo entre ellos, no había divisiones. Y dijeron, Señor, tú eres Dios, que has hecho los cielos y la tierra, y el mar. Y pidieron que Dios enviase el Espíritu Santo para fortalecer a aquellos hombres y para que tuviesen valor para que pudiesen ir a predicar la palabra. Versículo 31, Hechos 4, versículo 31, y cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados se estremeció y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Se fueron y lo hicieron. Ahora entonces, estoy tratando de mostrarles lo que la iglesia hace, y cuál fue la función de la iglesia remontándonos a aquellos días. Lo han leído muchas veces, pero probablemente jamás entendieron el punto. Ahora entonces, si lo entendieron, estoy contento. Los miembros laicos no llevan el Evangelio. La palabra apóstol significa uno enviado. Y estos son los apóstoles y posteriormente unos pocos evangelistas que fueron con el Evangelio, pero no los miembros laicos. Pero los miembros respaldaron a los apóstoles con sus oraciones, con su ánimo y con sus diezmos y ofrendas para respaldar la obra y que pudiese ir adelante. Ahora quiero que noten algo más. Una persecución salvaje ocurrió en el capítulo 8 de Hechos, en el versículo 1. Hechos 8, versículo 1, Saulo consintió en la muerte de Esteban. Y en aquel tiempo hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Ahora esto ocurrió alrededor del 33 después de Cristo. La iglesia fue establecida y nació en 31 después de Cristo. Hacía entonces 2 años que todos fueron esparcidos a través de las regiones de Judea y Samaria. Excepto los apóstoles, vino una persecución terrible. Ahora justo un poco después. Hechos 12, versículo 5, Santiago fue martirizado y Pedro fue puesto una vez más en prisión. Pero ahora entiendan esto. ¿Cuál es el propósito de la iglesia ahora? No un montón de individuos dispersos fuera de aquí, sino una iglesia organizada y junta en armonía. Hechos 12, versículo 5, Pedro por lo tanto estaba en prisión, pero se hizo sin cesar oración sin cesar de toda la iglesia a Dios pidiendo por él. Ahora entonces un ángel vino y liberó a Pedro. Estaba atado con cadenas en pies y manos y lo liberó y las puertas se abrieron y el ángel lo sacó de allí y Pedro huyó a Cesarea. Y a la mañana siguiente las autoridades no pudieron encontrar a Pedro. Ahora entonces, me gustaría que noten la gran comisión. La notan en Mateo 28, quiero leérselos también en la traducción estándar revisada, pero aquí dice en el versículo 16, Mateo 28, versículos del 16 al 18. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló. ¿A quiénes? A los 11 discípulos. Judas ya se había ido y en aquel tiempo aún no nombraban a Matías para que tomase su lugar. Mateo 28, versículo 18 y 19. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones. Ahora algunos interpretan que significa que fuesen y hablasen a todos para que se convirtiesen. No dice algo de este tipo, no significa esto. Enseñar, hacer que entiendan esto, necesitan entender cómo está en la traducción revisada estándar. Mateo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones. Hacer discípulos. Ahora un discípulo es un estudiante o aprendiz, alguien que está escuchando, pero no necesariamente está de acuerdo, sino siendo enseñado. En la King James es id y enseñad en todas las naciones. No significa enseñar a todos en China, Japón y la India, por supuesto que no. Eso, hasta este día no se ha hecho y esto no es lo que Cristo les comisionó que hiciesen. Mateo 28, versículo 19. Bautizadlos. Ahora, ¿a quiénes bautizarían?
solo a quienes pudiesen creer, a los únicos a quienes Dios llamó. Jesús dijo, nadie puede venir a mí excepto si el Padre lo trajese. Nadie puede ir a él. Mateo 28, versículos 19 y 20. Por lo tanto, haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo lo que os he mandado. Solo es enseñar, pero no les está diciendo algo más, y creo que hemos malentendido mucho de esto. Ahora entonces llegamos a la versión de Marcos, de la Gran Comisión, y en Marcos 16, y en su versículo 15. Marcos 16, versículo 15. Comenzando, esto es en el versículo 9 o 10. Y en la mayoría de las traducciones ni aún lo ponen y dicen que la mayor parte del resto fue añadido, no estaba en los manuscritos más viejos para nada y probablemente fue añadido posteriormente por algún editor no inspirado. De todos modos, sea o no inspirado, en el versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Esto es, predicar el Evangelio, y en la revisada estándar lean, en todas las naciones. No a cada individuo sobre la tierra. Saben que esto sería imposible, y no se pretendía así sino ir y enseñar, en todas las naciones, pero tenían que ir. Ahora para nuestro tiempo en Mateo 24 y versículo 14. Es la profecía de la Gran Comisión siendo cumplida, en nuestro tiempo, y este Evangelio del Reino, no algún otro Evangelio, será predicado en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. No en todas las naciones, sino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Está siendo proclamado ahora. Y yo tuve que ver un poco con esto. Y esta es la razón por la que Satanás está tan enojado con esta iglesia, y está tratando de hacer algo que pueda destruirla, porque esta es la única iglesia que lo está haciendo, y Satanás lo sabe muy, muy bien. Herbert W. Armstrong will return right after this message. Well, life's been pretty good. Summer home, yacht, vacation when I want it. Some little kids sure spend a lot of time with that. Too bad they never last. Yeah, a lot of things are like that. The kids are grown now, and Sandy and I aren't getting any younger. Is this all there is? You can know the answer to this age-old question, why were you born? To request your free copy, dial direct 800-423-4444. That's 800-423-4444. Ahora el propósito y función de la Iglesia es entonces, número 1, respaldar a los apóstoles. Esta es su parte de las iglesias es respaldar a los apóstoles en la Gran Comisión, y la Gran Comisión fue dada a los apóstoles, no fue dada a los laicos de la Iglesia, para nada. Se los acabo de leer y si toman la versión de Marcos o la de Mateo, Jesús estaba hablando solo a los apóstoles y no a la Iglesia como un todo. Pero la Iglesia como un todo iba a respaldarlos y les he mostrado los dos casos donde sus oraciones permitieron a los apóstoles seguir adelante y así es como Dios quiere que sea. Dios dio a la Iglesia ahora esta primera responsabilidad de respaldar a los apóstoles como Dios quiere, dando ayuda para desarrollar el carácter para que pudiesen vencer a Satanás. Desarrollar el carácter para entrar en el reino de Dios. Y calificar para sentarse con Jesús en su trono y para gobernar. Dios nos ha dado la manera de desarrollar ese carácter. Y la manera es un cuerpo y entrar a ese cuerpo que es un organismo espiritual organizado y tener su parte en él.
Recuerden ahora que la iglesia de Dios está aún dentro de esos 6.000 años y todo el resto del mundo está cortado de Dios. Estamos en el mundo pero no en él, pero hemos salido del mundo y debemos empujar juntos. Dios dio su gobierno a los ángeles cuando estuvieron en la tierra porque quiso que empujaran juntos y trabajaran juntos para tener algo hecho y no pueden hacerlo si empujan de maneras diferentes. Así este es el por qué puso sobre ellos su gobierno. Y su gobierno es de arriba hacia abajo. Así puso su gobierno en la iglesia. El gobierno de Dios gobierna de arriba hacia abajo, de Dios el Padre a través de Cristo y a través del apóstol y fue a través de los apóstoles en cada caso en su Nuevo Testamento. Después hubo evangelistas en la iglesia, ancianos y pastores y otros maestros por supuesto en la iglesia. La iglesia no es una organización mundana. Déjenme repetirlo, escuchen ahora, la iglesia no es una organización mundana. No es una organización de mente carnal, es de mente espiritual, un organismo espiritual, pero está organizado. Aunque es espiritual, está organizado. Ahora entonces, si están construyendo un edificio, y la iglesia es comparada a un edificio, tiene que tener un cimiento. ¿Qué es el cimiento? Quiero que noten ahora en Efesios, el capítulo 2 y versículo 19. Efesios 2, versículos del 19 al 21, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios. Fuimos engendrados para ser nacidos de Dios en la resurrección, edificados sobre el fundamento. Ahora, ¿cuál es el fundamento de la iglesia? Aquí está, el fundamento de apóstoles y profetas. Estos son los apóstoles del Nuevo Testamento y los profetas del Antiguo Testamento, cuyas profecías fueron para nosotros hoy, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien el edificio bien coordinado, va creciendo, junto, no separado, para ser un templo santo en el Señor. Y ahora, noten aquí en 1 Corintios 12, versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esto tiene que ver con la obra y con la función que tienen ustedes en la iglesia. No todos hacemos lo mismo, porque el cuerpo es uno, y solo hay una iglesia. No hay 2 iglesias. No hay 3 iglesias. No hay cientos de iglesias. No hay iglesias de Dios. Satanás tiene engañado a este mundo. Hay muchas que son iglesias de Satanás, pero hay solo una iglesia de Dios. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Dios decide, Dios tiene que decidir quién va a ser apóstol, quién va a hacer esta y otra cosa. Cristo dijo a sus discípulos, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Yo no escogí a Dios. La última cosa que yo quería en el mundo fue lo que Dios me llamó a hacer, pero Dios escoge y vio lo que yo haría. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. No un montón de iglesias diferentes. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Solo una iglesia y Cristo es la cabeza de esta iglesia y esta autoridad viene de Dios, el Padre a través de Cristo, a través del apóstol que Él escogió y ordenó. Y ahora llegamos al versículo 28, 1 Corintios 12, versículo 28, y Dios puso a unos en la iglesia, primero apóstoles. A continuación bajo Cristo y toda la doctrina y todas las enseñanzas que tuvieron en la iglesia, vinieron de Dios a través de Cristo, a través de los apóstoles. Déjenme explicar ahora justo aquí, que en la iglesia del siglo I, había también profetas. La Biblia aún no había sido escrita, en efecto, la mayor parte del Nuevo Testamento aún no había sido escrito. Y así, cuando Dios tenía algo nuevo que revelar, se lo revelaría a un profeta y el profeta iba inmediatamente al apóstol y era el apóstol quien actuaba y no el profeta. Ahora, hoy en la iglesia no hay profetas porque la Biblia está completa.
Nadie ha venido jamás a decirme que Dios ha dicho algo y enviado el mensaje a través de él a mí. Oh, he tenido gente que ha venido a mí y me han dicho que eran Elías o alguien como este, pero les diré justo ahora. No les creí. Pero Dios ha puesto a algunos en la iglesia, primero apóstoles, Dios los puso allí. Ahora ellos no se pusieron a sí mismos. Si Dios no los puso allí, ustedes están en la iglesia o fuera de ella. Si están fuera de la iglesia, están fuera de Cristo, están fuera de Dios y no van a estar en las bodas y no se van a casar con Cristo. La iglesia de Dios es la que va a ser llevada al reino de Dios. Si aquellos fuera, no van a ir. Dios ha puesto a algunos en la iglesia, primero apóstoles, segundo profetas, y digo profetas en el siglo primero hoy no hay alguno, tercero maestros, después los que hacen milagros y después don de sanidad, ayudas en el gobierno y diversidad de lenguas, pero no todos somos profetas y no todos estoy aquello. Dios va a mostrar que cada hombre que Dios divide es cortado su voluntad a cada uno. Herbert W. Armstrong will return right after this message. From dollars to foreign currency, from yards to meters, from ice to water. There's nothing really strange about the process of conversion. We use it every day as one form adapts to another. Yet, when the topic of conversion comes up in a religious context, somehow everything becomes a mystery. Why is that? Just What Do You Mean Conversion is a free booklet that examines this important topic in straightforward, understandable language. You'll see the difference between false and real conversion. What could be more important than conversion from limited physical life to eternal spiritual life? Just What Do You Mean Conversion? There's no cost or obligation. Send for it now. Call this toll-free number, 800-423-4444. That's 800-423-4444. Ahora aquí algunas veces hay un individuo que dice, bueno, simplemente yo quiero estar solo, un solitario. Voy a obtener mi propia salvación. Muy bien, yo le respondo que solo está del lado de obtener y no la obtendrá, y el camino de Dios es dar. El camino de Dios en la iglesia. Dios está dando algo a la iglesia para que dé sus diezmos y ofrendas, sus oraciones, su ánimo para respaldar al apóstol. Déjenme decirles, Dios me ha hecho apóstol. Dios no me habló ni me lo dijo hace 50 años, que iba a hacerme apóstol. Algunos han dicho que cómo lo sabrían. Bueno, les digo cómo lo sé. Juan el Bautista envió a algunos mensajeros a Jesús para preguntarle si realmente era el Mesías prometido. Jesús no dijo solamente sí o no. Yo no tengo que decirles sí o no. Jesús dijo, vayan y díganle a Juan lo que ustedes ven que se está haciendo. Vayan y muéstrenle los frutos que están sucediendo. Esto le dirá si soy el Mesías o no. Miro los frutos de 50 años, hermanos, y Dios dice que Él me ha hecho su apóstol, y esto es bastante bien reconocido a través de toda la iglesia y no ha sido disputado en ningún lado que yo sepa. Ahora entonces, si notan el capítulo 4, Efesios 4, versículo 11, y puso a algunos apóstoles, a algunos profetas y a algunos evangelistas y a algunos pastores y maestros. Ahora hemos usado esto en la fundación de la Iglesia de Dios, primero apóstoles de quienes Dios ha puesto solo uno hoy, y como dije no hay profetas, pero después tenemos evangelistas, un buen número de ellos. A continuación vienen pastores y tenemos aún un número más grande de ellos, y después maestros, todos los cuales son ancianos. Ahora, ¿por qué Dios puso apóstoles, evangelistas y pastores y otros dentro de la iglesia? ¿Por qué? Nótenlo aquí en Efesios 4 versículos 12 y 13. Efesios 4, versículos 12 y 13. Los puso en la iglesia, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para llevar el evangelio al mundo, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Ustedes no pueden hacerlo solos por ustedes mismos, simplemente no pueden. Ya sea que estén dentro o fuera de la iglesia, y el tiempo ha llegado para saber que es de una u otra manera. Para que lleguemos a la unidad de la fe, y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto.
y este edificio que está sobre sus cimientos de Cristo y los apóstoles y así. Alguien podría decir, bueno, ¿no puede ser que uno u otro líder nos enseñe? ¿No podemos edificar por nosotros mismos? La respuesta es, ¿cómo es que Dios introduce su verdad dentro de la iglesia y dentro de sus miembros? A través de algunos externos. No, viene a través de apóstoles y esta es la manera en que hoy es. Ahora entonces, Dios nos ha dado el camino y este es el camino de dar y Él nos ha dado nuestra parte dentro de la iglesia. Y Cristo dice que Él es la puerta y si usted trata de brincarla de una u otra manera, usted es un ladrón y un robador. Bueno, ¿qué acerca de tratar de obtener su salvación de alguna otra manera, hermanos? Necesitamos pensar acerca de esto. Quien trata de brincar de una u otra manera será cortado de la enseñanza. Primera de Corintios 1, versículo 10, que todos hablemos lo mismo, pero es lo mismo que Dios introduce en la iglesia a través del apóstol. Ahora, de otra manera, uno habla de una manera y otro de otra, y esto es lo que estaban haciendo. Déjenme darles un ejemplo. Aquí tenemos un equipo de caballos. Y como hombre, podría decir que es como una parábola. Un hombre está conduciendo un equipo de caballos y uno de los caballos va por el camino que quiere, pero el otro solo irá por el camino que quiere alrededor de un 80% del tiempo y se mantiene en el mal camino todo el tiempo, y estos caballos van a hacer que el hombre no llegue a su destino. Van a empujar juntos e irán por el camino que se pretende que vayan. El conductor es Cristo. Él es el único que está conduciendo y es el verdadero cimiento. Ahora para cerrar solo quiero decir, otra vez de este libro, folleto que quiero mencionar otra vez. ¿Qué quiere decir conversión? No hay folleto como este. Muy poca gente entiende lo que es la conversión y les diré que hay un 99% de impuros y mal guiando hoy la enseñanza en el mundo. Si ustedes quieren la verdad, no tienen que pagar por ella. Este folleto es gratuito. ¿Qué quiere decir conversión? Y el otro es, ¿qué quiere decir nacer de nuevo? ¿Qué es nacer de nuevo? Ustedes saben que aún cabezas de gobierno no saben qué es lo que significa ser nacido de nuevo y ustedes necesitan saber lo que realmente significa. Este folleto lo hará claro y absolutamente no hay refutación de si es de una u otra manera, es la clara palabra de Dios, muy clara, muy simple. Así ahora les diré. He estado hablando de mí mismo y no tengo por qué desgastarlos, esto me asusta. Así que les diré adiós por ahora hasta la próxima vez. Este es Herbert W. Armstrong diciendo adiós amigos. For the free literature offered on this program, write Herbert W. Armstrong, Pasadena, California, 91123. In Canada, Box 44, Vancouver, BC. Or in the continental United States, you may call this toll-free number, 800-423-4444. That's 800-423-4444. In California, dial direct 213-577-5225. The preceding program and all literature were produced by the Worldwide Church of God.